Desde el seno del Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, es para nosotros un placer ofrecer este aporte dedicado a la divulgación de las normas internacionales de auditoría, revisión, atestiguamiento y servicios relacionados que entraron en vigencia en nuestro país a partir del pasado 1 de enero de 2014, un proceso llevado a cabo por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Es por ello que queremos ofrecerle este video informativo, realizado con la participación del licenciado René Espinosa, quien está liderizando el proceso de divulgación de las NIAs a nivel nacional, a los usuarios, comunidad de negocios y nuestro gremio en general. Dentro del proceso de adopción de los estándares internacionales, iniciado en enero del 2004, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, según resolución del fecha 13 de diciembre del 2013, estableció la aplicación de los estándares de auditoría y revisión para los ejercicios que se inician el 1 de enero del 2014. Y los estándares internacionales para atestiguamiento y trabajos de servicios relacionados, se iniciaría entonces a partir de esa misma fecha un periodo de transición. En este orden de ideas vamos a exponer ahora cuáles son los elementos que debe contener el informe del contador público independiente cuando lleva a cabo trabajos de auditoría, de revisión, de atestiguamiento y de servicios relacionados. El primer caso es el informe cuando preparamos o realizamos un trabajo de auditoría. Un trabajo de auditoría es aquel donde el auditor emite una opinión sobre la veracidad razonable y no absoluta de la información financiera. Y además de eso, también opina sobre si los estados financieros se presentan en todos sus aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicado. En cuanto a los elementos de un informe de un trabajo de auditoría, fundamentalmente tenemos A. Los estados financieros, productos de una actuación profesional de un contador y que son proporcionados por la entidad. B. Los procedimientos de auditoría seleccionados y aplicados por el auditor para obtener evidencia suficiente y adecuada donde sustentar su opinión. Y C. Los requerimientos de una presentación razonable que están descritos en el marco de referencia de información financiera aplicado, el cual es proporcionado por la Federación para las entidades no reguladas y por los organismos reguladores para las entidades reguladas. El resultado final de un trabajo de auditoría es un informe denominado dictamen, que incluye la opinión del auditor sobre la veracidad de la información y sobre la presentación de los estados financieros. Esta opinión puede ser limpia o sin salvedad, puede ser una opinión con salvedad, puede ser una opinión negativa o adversa, o incluso puede abstenerse de opinar. El segundo caso son los elementos que debe contener un informe para un trabajo de revisión. Un trabajo de revisión es aquel donde el auditor hace una declaración de que algo le ha llamado la atención, que le hace creer que los estados financieros no están presentados razonablemente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicado. Los elementos de un trabajo de revisión son A. Los estados financieros, productos de una actuación profesional de un contador público y proporcionados por la entidad. B. Los procedimientos de auditoría seleccionados y aplicados por el auditor con la finalidad de obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita o que le sustente su opinión. Y C. Los requerimientos de presentación razonable descritos en el marco de referencia de información que se haya aplicado y que son proporcionados por la Federación para las entidades no reguladas y por los organismos reguladores para las entidades reguladas. El producto final de un trabajo de revisión es un informe al cual se le denomina dictamen, pero incluye una declaración de que el auditor no ha encontrado algo que le hace creer que los estados financieros no están presentados razonablemente
de acuerdo con el marco de referencia de información financiera que se haya aplicado. Esta declaración puede ser una declaración con salvedad, puede ser una declaración sin salvedad o limpia, o puede ser una declaración negativa o adversa. En ningún caso puede abstenerse de declarar. El tercer caso son los elementos que debe llevar un informe para un trabajo de atestiguamiento. Un trabajo de atestiguamiento es aquel donde el auditor expresa una conclusión basada en los resultados de la evaluación o medición de un asunto identificable contra unos criterios. Los elementos fundamentales de un trabajo de atestiguamiento son: A. El asunto identificable, el cual es producto de una actuación profesional llevada a cabo por un contador público. Este asunto identificable es proporcionado por la persona responsable o por la entidad responsable. B. Los procedimientos para obtener evidencia. Evidencia que le proporciona al auditor una base para poder sustentar su conclusión. Y C. Los criterios con los cuales va a medir o evaluar el asunto identificable. Estos criterios se encuentran descritos en leyes, en normas, en procedimientos que son proporcionados normalmente por los entes reguladores. El resultado final de un trabajo de atestiguamiento es un informe, también denominado dictamen, pero incluye una conclusión sobre la evaluación o medición que ha hecho el auditor del asunto identificable, tomando en cuenta los criterios que se han seleccionado. Esta conclusión puede ser una conclusión con salvedad, una conclusión sin salvedad o limpia, una conclusión negativa o adversa, e incluso puede abstenerse de concluir. Como cuarto y último caso, tenemos el informe que se prepara cuando se realizan trabajos de otros servicios relacionados. Un servicio relacionado es aquel donde el contador público realiza un trabajo de compilación de información financiera o un trabajo de aplicación de procedimientos de auditoría previamente convenido. Un trabajo de servicio relacionado no es un trabajo de auditoría, no es un trabajo de revisión y tampoco es un trabajo de atestiguamiento. Los elementos de un trabajo de compilación de información financiera o preparación de estados financieros son: A. Los registros de contabilidad e información financiera que se encuentran descritos en los libros de contabilidad y en los documentos relacionados. Estos libros y estos documentos son proporcionados por la entidad. B. Los procedimientos de reunir, resumir, clasificar la información financiera y, por supuesto, las bases de preparación y presentación de los estados financieros. Estos requisitos son proporcionados por la Federación en el caso de las entidades no reguladas y por los organismos reguladores en el caso de las entidades reguladas. Estos requisitos se encuentran en el marco de referencia de información financiera aplicado. Los elementos de un trabajo de aplicación de procedimientos de auditoría convenido son: A. Los procedimientos que se han convenido entre la entidad, el contador y cualquier tercero que esté interesado. Y B. La información financiera que va a estar sujeta a aplicación de esos procedimientos. Esta información financiera normalmente la podemos encontrar en los registros de contabilidad o en los documentos relacionados. El resultado final de un trabajo de servicio relacionado es un informe, no resulta ser un dictamen. Un informe sobre preparación de estados financieros o un informe sobre compilación de información financiera o un informe de resultados de hallazgo si el trabajo que se ha efectuado es la aplicación de procedimientos previamente convenidos.